La Semana Santa de Almería en este 2026 cuenta con 22 hermandades de penitencia, pero ¿sabías que podrían ser 23? ¿Sabías que hace unas décadas se fraguó una hermandad que llegó a ser aprobada por el obispo de entonces, a establecerse en una sede canónica, a darle advocación a sus titulares e incluso a realizar en un boceto de barro su paso de misterio? Esta cofradía, que nació para aglutinar a otro de los gremios presentes en la Almería de posguerra, nos trae una nueva historia apasionante a través de la cual nos vamos a poder acercar a unas décadas importantísimas para el mundo cofrade almeriense, a conocer a dos figuras fundamentales para entender el resurgir de la Semana Santa de Almería y a la historia del barrio y la parroquia que los vio nacer. En definitiva, acercarnos al proyecto de la Cofradía de los Esparteros. Comenzamos un nuevo reportaje de La Última Trabajadera. Para ahondar en la historia de la Cofradía de los Esparteros de Almería, debemos retroceder unas cuantas décadas atrás hasta llegar al año 1951. En aquel contexto, una noticia saltaba a la actualidad en un momento de verdadera efervescencia del mundo cofrade. Buenos días, Almería. En este soleado día abrimos el informativo con la noticia que traía a la actualidad el diario Yugo y que hace que el mundo cofrade almeriense esté de celebración. Desde hace varios días se exhibe en un céntrico escaparate del Paseo del Generalísimo una maqueta de un paso procesional que se proyecta para nuestra Semana Santa. El diminuto grupo escultórico ha llamado poderosamente la atención de los almerienses, que solo han podido apreciar un cartelito que en torno a la maqueta figura y que expresa lo siguiente: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima del Desamparo, Cofradía de los Esparteros de la Parroquia de San José. Lo primero que hemos hecho... Efectivamente, en el año 1951, la creación de una nueva hermandad en la Semana Santa almeriense era noticia, sobre todo por el momento en el que se encontraba ese mundo cofrade, especialmente tras concluir la Guerra Civil. El contexto cofrade almeriense previo a la Guerra Civil dista mucho de lo que tenemos hoy en día. Encontrábamos a la Hermandad de la Borriquita, Santo Sepulcro y el Encuentro, por supuesto la Soledad, como hermandades principales, pero también desde el 1911 con la Asociación Congregación de la Buena Muerte al Bien Morir, aunque no se considera una hermandad de penitencia ni gloria previa a la guerra, será posterior, ¿no?, cuando vayan cambiando sus estatutos, y también el Cristo de la Escucha, con una enorme devoción en la ciudad, y que bueno, se perderá la guerra, pero no previo al conflicto no hay una hermandad como tal del Santo Cristo. Es decir, la Semana Santa almeriense, previamente a la Guerra Civil, contaba con tan solo 4 hermandades de penitencia, el Vía Crucis de la Escucha y la presencia de la Congregación de la Buena Muerte, aunque aún no tenían presencia pública. Cabe mencionar también que en 1935 se trataría de fundar, entonces sin que llegase a fructificar, la Archicofradía de la Hora Santa. Tras el conflicto bélico vamos a ver que el panorama es desolador. Desolador porque se destruyen los titulares de la Hermandad de la Soledad, se destruyen los de la Hermandad del Encuentro, la Borriquita, Sepulcro. En definitiva, las hermandades pierden prácticamente todo lo que tienen y en esta década post-conflicto van a ir poco a poco rehaciéndonos su patrimonio. Y esa es la situación que vamos a tener a principios de los 40. Ante esta situación cabe pensar que el contexto que dio fruto a la fundación de esa Cofradía de los Esparteros era muy poco propicio para ello. Pero los años 40 serían una auténtica revolución para el mundo cofrade almeriense. Las primeras hermandades que comenzarían esa recuperación serían las de gloria.
La Virgen del Mar, que a pesar de la quema del santuario consiguió salvar la talla de la Santísima Virgen, realizó un traslado público tan solo una semana después del final de la guerra para llevar a la Virgen desde la casa donde se escondió hasta la residencia de los dominicos. La Hermandad del Carmen de las Huertas, por su parte, que sí perdió a su primitiva imagen, comenzó rápidamente a reorganizarse y al año siguiente, en 1940, repuso al culto una nueva talla que sería trasladada desde la Compañía de María a la parroquia de San Sebastián, también reabierta, llegando a salir en procesión en el propio mes de julio de ese año. En esta parroquia, además, se instalarían algunas de las hermandades de penitencia, como fue el caso de la Soledad o el Encuentro, al quedar muy dañadas la parroquia de Santiago y el convento de las Claras, donde residía. Importante destacar que en estos años llegaría a Almería uno de los protagonistas de este reportaje, don Juan Fenoy López. Pero antes de hablar de él, prosigamos con la historia. La Soledad en el año 41 encarga al escultor de Villarreal, José Hortel, la realización de la actual imagen, que con fotografías y descripciones de hermanos pues va a realizar una imagen lo más fidedigna posible a la que tenía la hermandad anteriormente. Mismo caso vamos a encontrar en la Hermandad del Encuentro, pero será en el año 43 cuando José Martínez Puerta, siguiendo también imágenes del Nazareno anterior, lo hará de nuevo, ¿no? Hará un Nazareno de nueva factura, el que tenemos hoy día, y también a la Virgen de la Amargura. En cuanto a la Hermandad de la Borriquita, no se va a constituir no se va a refundar, por así decirlo, ¿no? En la década de los 40, sino que al final de la década, en la parroquia de San Sebastián, va a haber una hermandad de niños que van a ser los que la saquen a la calle con una representación sin imagen de la borriquita, ya que veremos cómo salen niños vestidos de hebreos, otros vestidos de apóstoles y un niño representará a la borriquita encima de una burra. Y será en los años 60 ya cuando adquieran la imagen que podemos encontrar en la iglesia de San Sebastián, que sería titular de la hermandad, en un anticuario de Madrid. Respecto al Santo Sepulcro, en esta década van a ser sus dos actuales titulares, obras de Nicolás Prado. En el caso de la Hermandad de la Angustia, en el año 1943 se encarga a Navas Parejo la realización del grupo escultórico de la Virgen de la Angustia, y en estos primeros años de la década de los 40 se va a constituir como Hermandad de Gloria. Recordamos, ¿no?, que la congregación se fusionará con la Congregación de la Buena Muerte, que se funda en el 1911, pero que no estaba constituida como hermandad de penitencia. Como vemos, todas las hermandades existentes previas a la guerra se reorganizaron, con esa excepción de los niños hebreos, la borriquita, que solo recuperó la procesión, además de una forma realmente entrañable. Cabe mencionar también que en 1941 se bendijo en la catedral la nueva imagen del Cristo de la Escucha, obra de Perceval, otro de los nombres propios de esta década, aunque recordemos, aún no se conformó como hermandad de facto. Eso no impidió que ya en 1942 recuperara también el Vía Crucis en la madrugada del Viernes Santo. El propio Perceval haría también en 1944 una nueva imagen de la Virgen del Carmen para la parroquia de San Roque del barrio de Pescadería, que venía a recuperar también la devoción que estaba surgiendo en esta zona de Almería previo a la contienda civil. Por tanto, tenemos que en los primeros años de la década de los 40, todas las hermandades existentes previas a la guerra se reorganizan, la Escucha recupera su Vía Crucis y las Angustias comienza también a surgir en la forma que nos llega a nuestra actualidad. Las dos hermandades señeras de Gloria harían lo propio y el Carmen de Pescadería retomaría la actividad que comenzó años antes. Se comienza a sembrar ese verdadero espíritu que se vivió en estos años y que darían lugar a ese proyecto que perseguimos de la Cofradía de los Esparteros. Pero atención, porque esta década aún tenía muchas líneas que escribir en la historia de nuestra Semana Santa. Una vez estas hermandades, ¿no?, previa a la guerra, habían ido recuperándose y habían ya encargado sus titulares, vamos a ver cómo se empiezan a fundar nuevas cofradías en nuestra ciudad que van a estar impulsadas por diferentes gremios.
Los gremios fueron importantes para la fundación de nuevas cofradías porque podían aportar económicamente a que se generasen, ya que tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto muy complicado social, política y económicamente, después de un conflicto bélico que afectó a todas las escalas de la sociedad, y por tanto el hecho de que un grupo forme una cofradía quiere también decir que ese grupo económicamente está sano, ¿no? Que puede invertir ese dinero y esos ingresos en las cofradías. Con la persona de Juan Fenoy, la actual Hermandad del Amor, antigua Hermandad de Banca y Oficina, ya que Juan Fenoy trabajaba en la banca española y fue el fundador, ¿no?, de esta hermandad y el que tuvo esa idea de fundar la cofradía. Se puso en contacto, ¿no?, con el párroco de San Sebastián, le comentó la idea y aunque la hermandad se funda en el año 1944, la idea de fundar esta cofradía es del primer año de década anterior al 1944. En el mismo año, los estudiantes de almerienses que estaban estudiando en la Universidad de Granada, al volver de sus vacaciones de Semana Santa, contactan con el que había sido su docente, Francisco de Asís Sanz, y fundan en la actual Escuela de Arte, antiguo Instituto de Enseñanza Media, la Cofradía de los Estudiantes. Data su fundación del Viernes Santo de 1944. Otro gremio que vamos a encontrar y va a ser muy importante para el resurgir, ¿no?, de las cofradías de Almería, el de los sindicatos del movimiento, con un personaje muy importante que en este caso será Mario López, y esta hermandad de sindicatos se fundará en el año 1946 y es la actual Hermandad del Silencio. Por último, el último gremio por cronología será el de cautivos, que la iglesia de San Sebastián fundará en la actual Hermandad de Prendimiento. Impresionante. Ahora sí podemos ver la realidad completa de esta década. 3 hermandades de penitencia y 2 de glorias recuperadas, 2 procesiones como la Borriquita y el Viacrucis de la Escucha que también serían recuperados, 6 nuevas hermandades, el Carmen de Pescadería y por entonces las Angustias como hermandades de gloria y como hermandades de penitencia, el Amor, los Estudiantes, el Silencio y el Prendimiento, a las que habría que sumar la Archicofradía de la Hora Santa, ese intento de hermandad que en 1935 no llegó a materializarse y que lo haría definitivamente en 1947, año en el que también se fundaría la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. En todo este proceso se incorporaron a las hermandades 17 nuevas imágenes titulares, a lo que además había que sumar, claro está, el patrimonio que todo ello implicaba. Un verdadero hito de la Semana Santa almeriense y con un factor clave: esos gremios que ayudaron a costear gran parte de ese patrimonio. Por ejemplo, en la cofradía de estudiantes, las imágenes sabemos que se sufragaron en parte con donativos. También hay que tener en cuenta que son estudiantes, no son trabajadores. Entonces también, haciendo un estudio sociológico, podemos ver que las familias de estos estudiantes pues, eran pudientes, ¿no?, y se podían permitir que sus hijos estudiasen fuera. Luego, con la hermandad de sindicatos íntimamente ligada al movimiento, también vamos a ver como bueno, con don Mario López y distintos fundadores, ¿no?, de la Hermandad del Silencio, pues tienen cierto poder en la ciudad. En el caso de cautivos, el misterio de prendimiento de Jesús de Perceval, que es el original, ¿no?, de 1948, lo dona prácticamente el gobernador civil en su totalidad. Entonces también vemos cómo no solo hay una ayuda, o sea, no solo hay una ayuda de las instituciones, pero también son grupos de personas que en ese momento pueden permitirse gastarse ese dinero en invertir, ¿no?, hay accesos donativos para que las hermandades sigan, tiren para adelante directamente, crezcan, ¿no? Y con los donativos no solo tenemos constancia de estas hermandades que acabo de mencionar, también en el encuentro la amargura es sufragada con donativos de hermanos. Entonces
vemos como estos cofrades de este momento son también de familias que pueden permitirse en un momento muy convulso en España el dar un donativo y que se puedan realizar las imágenes. Llegamos, por tanto, con este panorama tan positivo para el mundo cofrade, a la década de los 50, que comenzarían con una clara intención de seguir la línea marcada al ser bendecida la imagen de Jesús cautivo de Medinaceli, titular de la Cofradía de Excautivos. Y fue precisamente un año después, en 1951, cuando salió a la luz a través de la prensa la intención de fundar una nueva cofradía que aglutinara al gremio de los esparteros con dos nombres propios. Veamos cómo lo explicaba el diario Yugo. Lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con el reverendo señor cura párroco don Lorenzo Infantes, quien, tras darnos los detalles oportunos, nos ha puesto a su vez en comunicación con la persona de quien, en momento de inspiración religiosa, concibió y partió la iniciativa, con don Juan Fenoy López, cuyo entusiasmo y preocupación espiritual llegó a plasmar en otra ocasión hace varios años, en la fundación de la Cofradía de Banca y Oficinas. Se quiere agrupar, nos dice, en esta nueva cofradía, ya constituida y aprobada por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, a todos los del gremio de esparteros, de los cuales existe un gran porcentaje en esta parroquia de San José y de San Isidro. La maqueta es original del escultor, don José María Hervás Benet, profesor de término de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Almería, que será quien realice la gran obra que se proyecta. Hablemos, por tanto, de estas dos figuras, esenciales para comprender la cofradía que nos ocupa en el reportaje. El periodista Rafael Rodríguez Puente, en su mítica obra Dramaturgia Procesional en Almería, nos ofrece un retrato muy interesante de don Juan Fenoy López y su implicación en la Semana Santa de Almería. Esta corporación, la antigua Cofradía de Banca y Bolsa, es fruto del entusiasmo de un sevillano de Castillo Blanco de los Arroyos, Juan Fenoy López, personaje de gran talante, afincado en Almería por motivos profesionales, donde ejerció durante muchos años su labor en el Banco Español de Crédito. Nada más llegar a tierras almerienses, Fenoy López, que era hermano de la Archicofradía de la Sagrada Entrada en Jerusalén y del Cristo del Amor, de Sevilla, sintió una enorme añoranza por la Semana Mayor de la capital hispalense, lo que le llevó a fundar una hermandad bajo la advocación del conocido crucificado de Juan de Mesa. Según el testimonio oral del propio Fenoy, sus primeros pasos fueron visitar al entonces párroco de San Sebastián, Manuel Rodríguez González, al objeto de exponerle la iniciativa que sería bien vista por el sacerdote. Incluso fue el propio Rodríguez González quien apuntó la idea del sobrenombre de Banca y Bolsa, por aquello de que su fundador era empleado de una oficina bancaria. De inmediato, Juan Fenoy comenzó su andadura visitando casa por casa, rogando una limosna con la condición de que esa dádiva no superara los 10 céntimos de peseta. Para acreditar la veracidad del porqué de la petición del donativo, el párroco expidió un documento en el que se especificaba a qué iba destinada la colaboración económica, rubricado con el sello de la parroquia y firma de Rafael Ortega, provisor que hacía las veces de obispo. Esto nos ayuda a entender sin duda la personalidad de este cofrade que llegó a Almería en los primeros años de la década de los 40. El otro gran personaje de esta historia es José María Hervás Benet, el artífice del único elemento que llegó a trascender sobre esta cofradía de los esparteros. Pues José María Hervás Benet sabemos que nace en la localidad valenciana de Buzol en 1912 y fallece también en la localidad de Torrent en 1996. Es un escultor que proviene de una familia pues, bastante humilde, de una familia obrera, aunque son de fuertes convicciones cristianas. Su hermano mayor, su hermano Juan, era amigo íntimo de San José María Escrivá de Balaguer y además fue obispo de Mallorca, fue obispo también de Ciudad Real. Pues José María estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, que es una de las academias de máximo renombre a nivel nacional. También además es discípulo de un escultor de Vicente Beltrán, de bastante solera en la zona de Valencia, era Premio Nacional de Escultura.
y conforme termina su estudio, sabemos que llega a Almería a final de los años 40 y tiene plaza en la Escuela de Arte y Oficios Artísticos de Almería como profesor de modelado, que no es profesor de talla en madera, ni de talla en piedra, ni forja. Él se centraba en el modelado, en la parte donde se hacen las esculturas con la terracota, con el barro cocido. Y así está en Almería hasta el año 53, y durante esos años pues tiene una carrera bastante fructífera, tanto en la realización de imágenes de bastante calidad como en la realización de tronos o carrozas para la Semana Santa de Almería. De la propia Escuela de Arte es de mencionar que estuvo en dos edificios distintos. Al inicio de su carrera como profesor estuvo en lo que actualmente es el Celia Viña, que era originalmente la Escuela de Arte de Almería, y a partir del año 1951 se cambia el edificio con la actual Escuela de Artes, que es el claustro del convento de los dominicos de Almería, y el Instituto de Enseñanza Secundaria pasa a lo que hoy en día es el Celia Viña. Dentro de esa Escuela de Arte, en ambos sitios, se supone que él tuvo su escuela-taller con alumnos, con profesores y con gente experimentada en el tema de la talla. Sabemos, por tanto, que la estancia de Hervás Benet en Almería no fue demasiado larga en el tiempo. Llegaría a finales de los años 40 y ya en 1953 volvería a su tierra natal, a Valencia, desde donde por 2 años más no se terminaría de desvincular del todo con Almería. Una ciudad para quien en ese corto espacio de tiempo realizó un conjunto de obras verdaderamente importante. En cuanto a la imaginería que tenemos en Almería de José María Hervás Benet, podemos mencionar a la Virgen del Primer Dolor, que es una obra de bastante categoría, muy dulce, de escuela propiamente levantina, mirando al cielo, con un entrecejo bastante pronunciado, aunque verdaderamente con rasgos muy suaves. Bueno, esa es la imagen que realiza para la Hermandad del Amor, y también en 1952 tenemos la imagen de la Verónica de la Hermandad del Encuentro, que se realiza cuando aún el Encuentro residía en el convento de las Claras. Esa imagen está realizada a semejanza de la Verónica que realiza Salcillo para la Hermandad de Murcia, de los tejedores de lino de Murcia. Es una de las obras más representativas de la obra de Salcillo, que la realizó en 1755, una obra de gran volumen y bastante maestría. También es de comentar que cuando llegó a Almería suponemos que realizó en la propia catedral la imagen de la Virgen de la Piedad, que era una imagen de muchísima devoción en la capital, que fue quemada durante la Guerra Civil. En cuanto a los pasos que salían en los años 50 en Almería, verdaderamente eran carrozas empujadas a ruedas, algunas ya empezó a salir sobre hombros, pero bueno, él se centró en la realización de esos pasos que, más que levantinos, tenían influencia malagueña, eran de grandes proporciones, con un canasto bastante tallado, se terminaban siempre en pan de oro, y bueno, en el año 52 realiza el primero de ellos para la Virgen del Primer Dolor de la Hermandad del Amor. Después, posteriormente, ese paso pasa al misterio, al Cristo del Amor, que formaba un misterio con un San Juan y otra Virgen que actualmente tiene la hermandad. Ya en el año 1953, realiza el paso para la Virgen del Consuelo, un paso también que bastante voluminoso, barroco, con columnas salomónicas, que actualmente lo tiene la Hermandad de Macarena de Almería. Una vez terminada su etapa como profesor en la Escuela de Arte de Almería, tomó plaza en la Real Academia de San Carlos de Valencia, la Academia de Bellas Artes de Valencia, y allí en 1953 ya le llegó el encargo de la Hermandad de Angustia, del encargo de la que es su obra cumbre, el Cristo de la Buena Muerte, que está realizado siguiendo las pautas, semejanza, por así decirlo, del Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes de Sevilla, que se encontraba en la iglesia de la Anunciación. Era la casa profesa de los jesuitas en Sevilla, y ahí tiene la relación con Almería, porque la congregación de Buena Muerte
se funda en los jesuitas de Almería, en lo que hoy en día es el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Y finalmente José María Hervás Benet talla 2 pasos que le encarga la Hermandad de Angustia, ya residiendo él en Valencia. Un paso para el Cristo de la Buena Muerte. Hay bastante documentación gráfica sobre ese paso, con faroles, con unos ángeles, bastante bonito la verdad, y el paso de la Virgen de la Angustia. En aproximadamente un lustro, Hervás Benet realizaría 4 imágenes para Almería: la Piedad de la Catedral, que presuponemos que haría en los primeros años de estancia en la ciudad, la Virgen del Primer Dolor para la Hermandad del Amor y la Verónica para la Hermandad del Encuentro, ambas realizadas en el 52, y el Crucificado de la Buena Muerte, que lo haría ya en Valencia en el 54, sumado todo ello a los 5 pasos procesionales que también realizaría. El primero de ellos para la Virgen del Primer Dolor, también en el 52, para quien realizaría un segundo, un año después, en el 53, dejando ese primero realizado para el misterio que componía el paso del Cristo del Amor. En el 53 realizaría también el de la Virgen del Consuelo de la Hermandad del Silencio, y en el 55 la Hermandad de las Angustias se estrenaría los 2 pasos realizados para cada titular de la corporación. Pero volvamos a ese año 1951, cuando nuestros 2 personajes, Juan Fenoy López y José María Hervás Benet, unieron sus caminos. Pues ya en 1951, residiendo en Almería, siendo profesor de la Escuela de Arte, prepara un boceto que se presenta en el paseo, un boceto realizado en terracota, presumiblemente, de un misterio del Cristo de la Misericordia, de una antigua hermandad que en ese momento estaba arraigándose en Almería, es la hermandad del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Desamparo. Ese misterio era lo que hoy conocemos, un pasaje evangélico de Jesús en su tercera caída, con 4 sayones o flagelantes agrediendo a Jesucristo. La maqueta es original del escultor, don José María Hervás Benet, profesor de término de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Almería, que será quien realice la gran obra que se proyecta. Representa una de las caídas del Señor por la calle de la Amargura, con 4 sicarios. Asimismo, figurará, en trono aparte, una Virgen. Ahora volveremos a este boceto porque antes debemos terminar de contextualizar la importancia de esta década, durante la cual, como hemos comentado, se incorporarían las imágenes del Cautivo, del Primer Dolor, de la Verónica o de la Buena Muerte, pero también lo haría tanto la primitiva imagen letífica de la Virgen de la Merced como la que procesionaría por primera vez en 1956 de Antonio Pérez, el resucitado para la agrupación de hermandades de Antonio Robles Cabrera, que procesionó por primera y única vez en el 57, o la borriquita adquirida en los talleres El Arte Cristiano de Olot en 1958. Como no, debemos comentar también algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron en esta década, como fue la coronación de la Virgen del Mar en 1951, la Gran Magna Mariana del año 54, con motivo del centenario de la aprobación del dogma de la Inmaculada Concepción, o incluso la constitución de la Hermandad del Cristo de la Escucha en 1958. En la década de los 50 sí vamos a ver cómo se establecen, se confirman, mejor dicho, las bases que se sientan en los 40, y podríamos decir que en la Semana Santa almeriense actual, que se entiende desde la década de los 40, esa década de los 50 es como el primer esplendor de la Semana Santa de Almería, pues las hermandades que se acaban de fundar en los años 40 ya tienen un poco más de bagaje, un poco más de trayectoria, y las cofradías previas a la guerra y que habían recuperado sus titulares, habían hecho de nuevo sus titulares porque sus titulares se habían destruido en la guerra, pues vamos a ver cómo en los años 50 vamos a tener más de 10 cofradías, se funda en el año 47 la agrupación de hermandades, institución que previa a la guerra era
impensable, pues había solo 4 o 5 cofradías, no había más, y vamos a ver cómo en la década de los 40 se duplica el número de hermandades, incluso con proyectos, nuevos proyectos o hermandades que no llegaron a cuajar. Vamos a ver cómo la escucha también se va a fundar en esta década de los 50, saliéndose un poco de la cronología, ¿no?, de nuevas fundaciones, porque como sabemos en nuestra ciudad las hermandades se fundan en el siglo XX, van por décadas, la de los 40 y la de los 90, aunque habrá hermandades también que se funden un poquito antes de los 80, ¿no?, pero por general esas 2 décadas son las más fructíferas, ¿no?, y las que nos han permitido que la nómina almeriense crezca. En definitiva, este es el momento histórico y cofrade que dio pie al deseo de fundar una nueva cofradía en la Semana Santa de Almería y los 2 principales protagonistas que comenzaron aquella empresa, pero aún nos quedan muchos detalles que comentar de esta Cofradía de los Esparteros. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Hasta ahora hemos podido conocer qué ocurría en el mundo cofrade almeriense para querer fundar una hermandad que aglutinara a otro de los gremios presentes en esa Almería de posguerra, quienes comenzaron este proyecto, pero volvamos a la principal fuente, a la nota de prensa que se publica, para seguir encontrando más detalles que hasta ahora nos hemos pasado por alto. Y que expresa lo siguiente: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima del Desamparo, Cofradía de los Esparteros, de la Parroquia de San José. Diócesis. A todos los del gremio de esparteros, de los cuales existe un gran porcentaje en esta parroquia de San José y de San Isidro. Nos decía el periodista, entrecomillando las declaraciones de Juan Fenoy, que la hermandad ya había sido aprobada por el obispo, por lo que irremediablemente tenía que estar ya vinculada a una sede canónica, y así era. La sede de esta hermandad sería la parroquia de San José, del barrio Alto, por ser este y el barrio de Regiones donde se encontraban en su mayoría los esparteros de la ciudad. Pero esa parroquia de San José nada tiene que ver con la actual que vemos en la confluencia de la Rambla Matisteros y la avenida Santa Isabel. Los primeros datos que encontramos sobre la parroquia de San José del barrio Alto se remontan al año 1900. En este momento es cuando se crea la parroquia propiamente dicha y se nombra como primer párroco a don Antonio Alonso Martínez, que era un párroco joven, tenía en ese momento 34 años, era natural de Níjar y en ese momento, o hasta ese momento, había sido coadjutor de la parroquia, de la cercana parroquia de San Sebastián, que era la que se encargaba de toda esta zona.
En cuanto a la iglesia, realmente no sabemos en qué momento comienza a construirse. Ya en ese momento tuvo que plantearse, ¿no?, el realizar un proyecto que se le encarga al arquitecto diocesano, don Enrique López Rull. Sabemos que en ese momento ya se están celebrando algunas celebraciones, no valga la redundancia, religiosas en la parroquia, como la procesión de San José, la procesión de la Virgen del Carmen, y incluso en el año 1901 se celebra una procesión del viático a los enfermos por las calles de la parroquia. Sin embargo, no va a ser hasta el año 1902 cuando encontremos las primeras referencias ya a una construcción, a un edificio que tenía que estar prácticamente construido. Revisando un poco la prensa, ¿no?, de la época, vemos cómo hay un anuncio sobre la uva de Oanes, ¿no?, la uva que en aquella época pues, dio tanto dinero, ¿no?, a la provincia de Almería, y habla sobre un almacén que se ubicaba, según la noticia de la prensa, que se ubicaba entre la iglesia de San José y los depósitos de agua, es decir, este lugar, ¿no?, exactamente en el que nos encontramos. Por tanto, en ese momento ya tenía que estar más o menos construido el edificio. Es también en el año 1902 cuando el 19 de julio toma posesión este párroco, ¿no? El párroco había sido nombrado, pero la toma de posesión se lleva a cabo el 19 de julio de 1902. Y también la prensa se hace eco, ¿no?, una crónica sobre ese día, y dice textualmente algo así como que se recibió al párroco en la puerta del bellísimo templo recién construido. Sin embargo, al año siguiente, en 1903, es cuando, también según la prensa, y es el año en el que se tiene constancia que se lleva a cabo la bendición del templo, pues la prensa, el mismo día de San José, el 19 de marzo, dice que la bendición del nuevo templo está prevista para el próximo día 23. No sabemos si realmente se llevó a cabo ese 23 de marzo o si no a final de marzo, a principios de abril, porque sí que el 16 de abril de ese mismo año, de 1903, se celebra la primera boda dentro de la iglesia. Por tanto, en 1903 sabemos que está completamente construido el templo y que se lleva a cabo la bendición. Pero ojo, porque este templo original no tiene nada que ver con el actual. ¿Por qué?, nos preguntaremos. Antes de responder directamente a eso, veamos las características de este templo construido a principios del siglo XX y comenzaremos a visualizar que efectivamente no es el que vemos hoy en día. Bueno, ese primer templo corresponde a un periodo concreto, el periodo de los historicismos, ¿no?, donde el historicismo pues, está a la orden del día, un arquitecto como Enrique López Rull, con mucha obra en nuestra ciudad. En ese momento, hacia 1903, ya había construido, ya había proyectado algunas de las grandes iglesias, como la antigua iglesia de San Roque, en Pescadería, la iglesia de la Compañía de María. Ese mismo año, el mismo día de San José, fijaos, el 19 de marzo, se bendice la iglesia o capilla de la Sagrada Familia en la calle Reyes Católicos, que también era de López Rull, y luego pues, otros muchos templos como el de la Milagrosa en el antiguo manicomio provincial, el convento de las Doratrices, que también es de López Rull, o también el antiguo convento de las hermanitas de los ancianos desamparados, que estaba en la carretera de Níjar. Todas estas obras son de López Rull y todas mantienen un estilo, pues, como decía, historicista, pero muy concretamente en los periodos medievales, ¿no? Lo que se toma es ese neomedievalismo, extrayendo elementos pues, principalmente del gótico y del románico. En la obra de López Rull principalmente vamos a ver esos elementos. Por tanto, era una iglesia de considerables dimensiones,
Arquitectónicamente lo que es la tipología era una tipología clasicista, una iglesia de 3 naves con crucero. No sabemos si ese crucero estaba cubierto por una cúpula o una simple bóveda, y un presbiterio con su sacristía en el lado izquierdo, es decir, en el lado del Evangelio. Los arcos empleados para separar las naves eran arcos ojivales, propios de la tradición gótica medieval, y bueno, pues todos los elementos decorativos básicamente eran neogóticos. En el exterior eran muy llamativas quizás las portadas. Tenía 2 puertas, una puerta lateral formada por un arco apuntado, un arco ojival, enmarcado en un alfiz, siguiendo un poco la tradición mudéjar, ¿no?, de la iglesia granadina. Luego un elemento también a destacar de la parroquia era la torre, el campanario, visible, ¿no?, desde todo el barrio, un barrio obrero con casitas de una planta, como muchos 2 plantas. Por tanto, el campanario era un elemento, un símbolo, digamos, del barrio. Y es que, por desgracia, como tantas iglesias de Almería, fueron totalmente destruidas durante la Guerra Civil, quedando prácticamente inservible. Será en julio de 1936 cuando el templo, bueno, pues es saqueado, incendiado y queda pues prácticamente en ruinas. Esta fotografía que comento pues se ve perfectamente, ¿no?, cómo las cubiertas de todo el templo han desaparecido. Será en el año 1942 cuando Guillermo Langle, en ese momento arquitecto municipal, Guillermo Langle Rubio, para no confundirlo con su hijo, será el encargado de la reconstrucción del templo. Sin embargo, Langle, a partir de las fotografías que yo he podido ver, modifica el templo bastante, porque lo que hace es dejarlo más pequeño. Elimina toda la parte del crucero y el altar mayor, el antiguo presbiterio, dejando prácticamente solamente la zona de las naves. Y ahí crea, en el lugar donde estaría el antiguo crucero, un nuevo presbiterio de forma semicircular, lo que cambiaría la planta de la iglesia. Cambia de una planta de cruz latina a una planta basilical. Pero bueno, la fotografía que se conoce aparece el interior del templo, y en la hornacina principal pues aparece esa imagen de San José, ¿no?, que es la que tenemos aquí a nuestra espalda, una obra de Domingo Sánchez Mesa. También en esa fotografía, debajo de la hornacina principal, aparece la imagen de la Virgen del Carmen, que son las 2 imágenes que más veneración van a tener en la parroquia, sobre todo antes de la Guerra Civil. Por fortuna, esta iglesia se recuperó, llegando a esos años 50 que nos ocupan en este reportaje como una parroquia recién reconstruida y con una comunidad parroquial muy activa, comunidad que vieron con buenos ojos nuestros protagonistas para esa cofradía de los esparteros que ya estaban comenzando a imaginar. Quizá en la segunda mitad de la década de los 50 o ya en los 60, es la demolición del antiguo templo, que se había quedado muy pequeño, para construir no solamente una nueva iglesia, sino todo un complejo parroquial, con salones donde poder impartir pues, esa catequesis o esas labores sociales de la parroquia. Esto incluye, por supuesto, el nuevo templo, que se encarga al arquitecto Javier Peña Peña. Un arquitecto, bueno, que en Almería tenemos bastante obra, ¿no?, de él. Un edificio icónico quizás sea la sede de Unicaja en el Paseo de Almería, o los antiguos cines Roma. Es decir, un dato importante en esta historia es que la parroquia de San José, en la que se ideó esta cofradía de los esparteros,
no es la actual iglesia, sino la que correspondía con esa restauración de Guillermo Langle Rubio del original templo de Enrique López Rull destruido en la guerra. Este nuevo templo, que se bendice en el año 1975, sigue las directrices que se promulgan desde el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, y que, bueno, lo que se va a poner en valor, digamos, o lo que se intenta es transmitir esos mensajes de pobreza, de humildad, también a través de los materiales empleados en la construcción de los templos. Para la construcción del nuevo templo, que supuso, por supuesto, la demolición completa del anterior templo de López Rull, aunque ya con esas modificaciones de Guillermo Langle, bueno, pues se hizo una especie de cuestación, ¿no?, de recaudación de dinero entre los propios fieles de la parroquia. Dicen que prácticamente el 100% del coste de la construcción de la nueva iglesia pues, fue cubierta por las donaciones de los fieles. Ahora sí, ya conocemos todos los detalles que rodearon la creación de esta hermandad. Juan Fenoy López, tras fundar la Hermandad del Amor, pretende crear una nueva cofradía en la que aglutinar al gremio de los esparteros y residir en la parroquia de San José, recién reconstruida tras la Guerra Civil y situada en el barrio Alto, donde se encontraban la mayoría de ellos, junto con el barrio de Regiones y la feligresía de la parroquia de San Isidro. Esta hermandad representaría las advocaciones de la misericordia en el Señor y del desamparo en la Virgen. Para su realización, contacta con el escultor valenciano José María Hervás Benet, afincado en Almería desde hacía pocos años, para que elaborase un boceto de lo que pretendía que fuera el paso de misterio. Boceto que se exhibe en un comercio del Paseo de Almería, llamando poderosamente la atención de los almerienses y de la propia prensa de la época. Volvamos precisamente a esa noticia para conocer el resto de detalles de esta cofradía de los esparteros. La maqueta es original del escultor, don José María Hervás Benet, profesor de término de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Almería, que será quien realice la gran obra que se proyecta. Representa una de las caídas del Señor por la calle de la Amargura, con 4 sicarios. Asimismo figurará, en trono aparte, una Virgen. Este dato se suma a la fotografía que se incluye en la noticia y nos permite además visualizar ese paso de misterio que se planteaba y donde además podemos ver aún más detalles. A pesar de la calidad de la fotografía, se pueden distinguir perfectamente 3 imágenes. La del Señor en una postura un tanto contorsionada, agarrándose a la propia cruz para buscar un equilibrio casi antes de caerse. Frente a él, uno de esos sicarios empuja hacia adelante parte del peso, mientras que en la parte trasera de la cruz vemos a otro de los personajes sosteniendo la parte baja del madero. Si seguimos la descripción de la noticia, habría 2 imágenes más hasta completar esos 4 sicarios que se indican, por lo que si nos fijamos de nuevo en la fotografía, podríamos intuir que estas 2 imágenes restantes estarían en la parte izquierda y derecha de la imagen, es decir, en el frente y en la trasera de lo que sería el paso. Si nos fijamos nuevamente en la imagen, vemos 2 siluetas. A la izquierda, lo que parece ser un codo semiflexionado y a la derecha, otra persona semiagachada. Esto nos permite plantear y pensar que podrían estar ubicadas en esta posición.
Bien es cierto que hay otros elementos que nos indican que quizá tan solo tenía las 3 imágenes centrales que se ven claramente. Si nos fijamos en el embellecimiento de la parte de abajo del boceto, parece vislumbrarse una esquina, especialmente en la parte izquierda de la foto, que también nos permitiría pensar que el boceto llegaba hasta ese punto. En esta línea, el periodista Rodríguez Puente, en esa obra de dramaturgia procesional en Almería, indicaba lo siguiente. A todas estas iniciativas pudo sumarse en los años 50 la Hermandad de Jesús de la Misericordia y la Virgen del Desamparo, auspiciada por el gremio de los esparteros. Incluso el escultor José María Hervás Benet llegó a realizar un modelo en barro que representaba al Nazareno con la cruz al hombro, ayudado por Simón de Cirene, y en el que también aparecía un soldado romano al final de la escena. Es decir, Rodríguez Puente apunta a que este misterio tenía las imágenes que claramente se ven en la fotografía, agregando además que la figura que sostiene la cruz en la parte de atrás no sería otro sicario, sino que sería Simón de Cirene, que como todos sabemos fue quien ayudó a Cristo a portar la cruz en su camino al Calvario. Por tanto, tendríamos estas 2 versiones sobre este paso de misterio del Señor de la Misericordia en una de sus caídas por la calle de la Amargura. No debemos pasar por alto que se pretendía también que esa Virgen del Desamparo ocupara un paso aparte. Otro detalle realmente interesante es el que se nos da a continuación en la noticia. El color de las túnicos y el capuchón será el blanco y la capa lila, con cinturón encarnado. Es decir, también tenían decidido de qué forma sería el hábito de sus nazarenos, que, empleando la inteligencia artificial, podríamos deducir que sería algo así. Un hábito que hubiera sido bastante original en la Semana Santa de Almería. Entendemos que ese cinturón encarnado podría ser de esparto, aludiendo al gremio que auspiciaba la cofradía. Sigamos leyendo la noticia. Aunque hace un año nació esta idea de constituir en dicha parroquia esta cofradía, que como decimos reunirá a los esparteros almerienses, ha sido imposible dar cima a la iniciativa ya de este año del nuevo paso. Sin embargo, en el ánimo de los organizadores está el que en nuestra próxima Semana Santa de 1952 sea realidad, lo cual habrá que desplegar una intensa labor impregnada de un espíritu de sacrificio y entusiasmo, único capaz de las grandes empresas, como está la de crear para la tradición religiosa almeriense una nueva cofradía, con la cual se dará mayor realce y esplendor al culto religioso de la parroquia de esta barriada. La intención de aquellos hombres era la de salir a la mayor brevedad posible a las calles de la ciudad, fechándolo incluso para la Semana Santa de 1952, por no llegar a la del propio año de publicación de la noticia en 1951. Lo que no cabe duda es que era una intención clara la de hacer realidad esta cofradía de los esparteros. También es muy interesante ver la ilusión que esta nueva cofradía despertaba para el almeriense. Y se contribuirá a dar a nuestra Semana Santa una majestuosidad y brillantez que todos deseamos. Magnífica idea la de que, adentrados en los días de la Pasión del Señor, haya dado las primeras señales de vida a esta nueva cofradía, que nace para esta ciudad con los mejores auspicios y que deseamos vivamente verla desfilar en el año próximo por nuestras calles. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurrió con esta cofradía? ¿Llegó a materializarse? ¿Llegó a salir a las calles de la ciudad? Por desgracia, solo sabemos que no llegó a cuajar. Sin embargo, esta no llegó a cuajar, pese a que sus reglas fueron aprobadas por el prelado Alfonso Ródenas García. No se supo nada más de aquella cofradía de los esparteros que con tanta fuerza empezó. Además, como hemos podido ir conociendo durante el reportaje, aquel año 1952, José María Hervás Benet se encontraba en plena efervescencia artística, realizando las imágenes de la Verónica y del Primer Dolor, además del paso para esta última. Bien es cierto que un año más tarde se volvería a Valencia, aunque desde allí seguiría trabajando para Almería con la realización del Cristo de la Buena Muerte y de los 2 pasos para la Hermandad de las Angustias. Quizá
podemos presuponer que Juan Fenoy quiso recolectar los donativos suficientes para costear ese proyecto, al igual que haría años antes con la Hermandad del Amor y el Cristo homónimo, pero puede que no recolectara lo suficiente y la marcha de Hervás Benet pudiera enfriar el deseo de continuar con la constitución de esta hermandad, sumado al sinfín de complicaciones que seguro surgiría. La cuestión es que, por desgracia, esta cofradía se quedó en un intento, muy interesante, pero tan solo en un intento. Quién sabe si las próximas generaciones de cofrades almerienses pudieran retomar y hacer valer esta iniciativa, fruto de uno de los años de máximo esplendor y crecimiento de nuestra Semana Santa.